Dime algo. ¿Alguna vez has sentido que eres fuerte, pero no lo suficiente? ¿Que tienes la capacidad, pero la duda siempre llega primero? ¿Que eres buena, inteligente, valiosa, pero aún así hay días en que te miras al espejo y no reconoces a la mujer que deberías ser? Y la pregunta más importante, ¿qué pasaría si hoy te convirtieras en la versión segura, firme y poderosa que siempre has querido ser? Si al menos una de estas preguntas te hizo pensar, este video es para ti. La historia que estás a punto de escuchar no es un cuento de hadas. No es una fantasía motivacional. Es la evolución emocional de una mujer real, una mujer como tú, que tuvo que enfrentarse a sus miedos, a su propia voz interior, y a una vida que no estaba diseñada para que brillara, pero que aún así lo hizo. Su nombre es Elena. Y aunque esta historia es ficticia, refleja la vida de miles de mujeres que un día se despertaron sintiendo un vacío difícil de explicar. El mismo vacío que aparece cuando sabes que mereces más, pero no sabes cómo llegar ahí. Elena no nació segura. Ella nació dudando. Dudando de su forma de hablar, de su cuerpo, de sus decisiones, de su valor. Y como muchas mujeres, fue pasando los días sobreviviendo, no viviendo. Pero algo cambió. Y ese algo es lo que vamos a recorrer contigo en este guión, un camino de 5 pasos que transformó a Elena y que tú también puedes aplicar. Este video no trata de frases bonitas. Trata de lo que nadie te explica cuando te dicen, sé más segura de ti misma. Porque la seguridad no aparece de la nada. La seguridad se construye, paso a paso, día a día, decisión tras decisión. Y, sobre todo, historia tras historia. Por eso, hoy no solo vas a escuchar teoría. Hoy vas a vivir, junto a Elena, el proceso exacto de cómo una mujer común se convierte en una mujer extraordinaria. No perfecta. No invincible. Pero sí segura. En este video veremos. 1. Cómo Elena descubre quién es realmente sin filtros. Aquí entenderás por qué la mayoría de las inseguridades no vienen del mundo, sino de las historias que te cuentas a ti misma y cómo cambiar esas historias. 2. Cómo aprende a poner límites incluso cuando le temblaban las manos. Verás por qué decir no puede salvarte la vida emocional y cómo ese pequeño acto transformó el respeto que los demás tenían por ella y el que ella tenía por sí misma. 3. Cómo su presencia cambió antes de que cambiara su vida. Te mostraré cómo el cuerpo puede entrenar a la mente, y cómo pequeños cambios en su postura, forma de caminar y hábitos despertaron una mujer que ella no sabía que tenía dentro. 4. Cómo encontró su voz y dejó de pedir permiso para existir. Este es el punto donde entenderás por qué hablar claro no es ser grosera, sino honesta, y cómo la claridad de Elena la liberó de años de silencio emocional. 5. Y finalmente, cómo las pequeñas victorias diarias fueron construyendo su nueva identidad. Aquí verás cómo cada paso, cada riesgo pequeño, cada decisión, la llevó a convertirse en una mujer que ya no solo sobrevivía, sino que se respetaba, se valoraba y caminaba con propósito. Este guión no busca que te identifiques con cada parte. Busca que en algún momento digas, esto me está pasando a mí. Esta soy yo. Este es mi momento. Porque Elena es un espejo. Y lo que estás a punto de vivir con ella puede ser el inicio de tu propia transformación. Prepárate. Porque después de esta historia, no volverás a verte igual. Paso 1. Conócete sin filtros. Cuando Elena descubrió quién era realmente. Elena siempre había sido buena fingiendo que todo estaba bien. Sonreía en las fotos, respondía mensajes con emojis felices y decía no pasa nada cada vez que alguien la lastimaba. Pero dentro de ella había un ruido constante, como un murmullo que nunca se apagaba. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si estoy fallando? ¿Y si nunca voy a ser la mujer que quiero ser? Una noche, después de una discusión con su madre, una discusión pequeña, sin importancia para cualquiera, pero que a ella la dejó sintiéndose pequeña, Elena hizo algo que nunca había hecho, se quedó sola en su habitación, sin música, sin TikTok, sin distracciones. Solo ella, y un silencio que daba miedo. Se miró al espejo y, por primera vez en su vida, no trató de verse bonita, ni perfecta, ni fuerte. Dejó que su rostro se expresara como realmente estaba, cansado, triste, perdido. Tenía los ojos hinchados, la respiración pesada y un sentimiento atorado en el pecho.
Y en ese momento, sin planearlo, murmuró algo casi en voz baja. ¿Quién soy en realidad? No quien esperaba su familia. No quien esperaban sus amigos. No la versión amable, dócil y siempre disponible que ella estaba acostumbrada a vender. Sino ella. La versión auténtica, sin filtros, sin maquillaje emocional. Esa pregunta la desarmó. Se sentó en el borde de la cama y abrió una nota en su celular. Y empezó a escribir, no para ser inteligente, ni para sonar profunda, sino para ser honesta. Muy honesta. Lo primero que escribió fue: estoy cansada de fingir. Y esa frase abrió la puerta a todo lo demás. Escribió cosas que nunca había dicho en voz alta. Cosas que evitaba admitir porque le daba miedo parecer débil. Que temía decepcionar. Que se sentía insegura de sus decisiones. Que había aceptado relaciones mediocres por miedo a estar sola. Escribió que estaba harta de sentirse invisible. Y escribió algo que casi la hizo borrar todo. Quiero quererme, pero no sé cómo. Cuando terminó, respiró hondo. Era la primera vez que se veía con sinceridad. La primera vez que no huía de lo que sentía. La primera vez que se reconocía como una mujer incompleta, pero real. Y eso, aunque no lo sabía aún, era el inicio de su transformación. Porque antes de ser una mujer segura, Elena tuvo que aceptar que no lo era. Antes de ponerse de pie, tuvo que tocar fondo emocionalmente. Antes de cambiar, tuvo que conocerse. Ese día entendió algo que nadie le había explicado. No puedes ser una mujer segura si ni siquiera sabes quién eres realmente. No puedes tener confianza si todo lo que haces está construido para complacer, para encajar, para hacer que otros te aprueben. La seguridad no nace de la perfección, nace de la verdad. Y en ese pequeño cuarto, a las 11:00 de la noche, Elena descubrió su verdad. Que llevaba años poniéndose máscaras, porque le daba miedo mostrarse tal cual. Pero también descubrió algo más. Que solo una mujer que se conoce puede llegar a transformarse. Ese fue su primer paso. Uno incómodo, doloroso, pero absolutamente necesario. Para conocerse sin filtros, Elena tuvo que dejar de esconderse. Tuvo que mirarse, y no apartar la mirada. Y ese gesto, tan simple como sincero, sería el cimiento de todo lo que vendría después. Paso 2. Aprende a poner límites. Cuando Elena dijo basta por primera vez. Después de aquella noche en la que Elena se vio sin filtros, empezó a notar cosas que antes normalizaba. Cosas que le dolían, pero que callaba por costumbre. Pequeñas faltas de respeto. Pequeños silencios que cargaban desprecio. Pequeñas cosas que, sumadas, la hacían sentir menos. La primera prueba llegó más rápido de lo que esperaba. Era un sábado por la tarde. Elena estaba en la cocina de la casa, preparando café, cuando su amiga Laura llegó sin avisar. Laura era ese tipo de persona que siempre tenía un comentario listo, una crítica disfrazada de broma, una opinión que nadie le había pedido. «Ay, Elena», dijo apenas verla, «tú siempre tan desorganizada. Deberías dejar de ser así si quieres que la gente te tome en serio». Antes, Elena habría sonreído para evitar problemas. Habría dicho sí, tú tienes razón, aunque por dentro le ardiera. Habría dejado que esa frase se le clavara hondo, repitiéndose en su cabeza durante días. Pero algo dentro de ella, algo nuevo, frágil, pero vivo, reaccionó distinto. Sintió una punzada en el pecho, una especie de no más. Se quedó en silencio unos segundos. Laura seguía hablando, diciendo cosas que no aportaban nada, como siempre. Y entonces Elena respiró hondo. No quería gritar. No quería ser grosera. Solo quería ser clara. «Laura», dijo, mirándola a los ojos, «no me gusta cuando me hablas así». Laura se quedó inmóvil, casi sorprendida. Nunca antes Elena había dicho algo parecido. «¿Cómo así?», preguntó con un tono a la defensiva. «Si es solo una broma». «Puede que lo sea para ti», respondió Elena, con la voz firme pero tranquila. «Pero para mí no. Yo no soy tu proyecto, ni tu chiste. Y no quiero que me hables así». El corazón le latía fuerte, casi como si quisiera salirse del pecho. Tenía las manos un poco frías. La inseguridad trataba de colarse por debajo de la puerta. Pero aún así, mantuvo la mirada. Ese segundo de silencio entre ellas se sintió eterno. Laura, incómoda,
Soltó un suspiro. Bueno, si te molesta, no lo hago más. No fue una disculpa perfecta, pero fue el respeto que Elena nunca había pedido, porque nunca había creído merecerlo. Cuando Laura se fue, Elena se quedó sola en la cocina. Apoyó las manos en la mesa y sintió algo extraño. No alegría, no euforia, sino alivio. Un alivio profundo. Pesado. Como si se hubiera quitado una mochila que llevaba cargando por años. Más tarde, al acostarse, recordó algo que había escrito aquella noche en su celular. Quiero querer. Y se dio cuenta de algo importante. Ponerse límites no era un acto contra los demás. Era un acto a favor de ella misma. No se trataba de pelear, ni de convertirse en alguien dura o agresiva. Se trataba de dejar de permitir lo que la lastimaba. Ese día entendió que cada límite era una declaración silenciosa que decía: mi paz importa. Mis emociones importan. Yo importo. Y esa comprensión marcó el inicio de una nueva Elena. Una que empezaba, poco a poco, a respetarse y a hacerse respetar. Ese fue su segundo paso. No perfecto, no fácil, pero poderoso, muy poderoso. Porque la primera vez que dices basta, tu vida empieza a moverse hacia adelante. Paso 3. Cuida tu presencia. Cuando el cuerpo de Elena aprendió a ser fuerte antes que su mente. Después de aprender a poner límites, Elena comenzó a notar un detalle extraño. Aunque su voz era nueva, su cuerpo seguía hablando el idioma viejo. Caminaba con los hombros caídos, la mirada al suelo, los brazos pegados al cuerpo como si quisiera hacerse pequeña. Era como si su postura todavía fuera la de la Elena que tenía miedo, aunque su corazón ya estuviera despertando. Todo cambió una mañana de domingo. Elena decidió salir a caminar sola. No era gran cosa, solo unas vueltas por el parque, pero ella lo sintió como un acto de independencia. El sol estaba suave, la brisa movía las hojas y había pocas personas afuera. Mientras caminaba, se dio cuenta de algo. Había encorvada. Ni siquiera se había dado cuenta hasta que vio su reflejo en una vitrina. Parecía apagada. Invisible. Se detuvo frente al cristal. Lo observó con una mezcla de tristeza y determinación. No quiero seguir viéndome así, susurró. Y entonces hizo algo pequeño, pero decisivo. Estiró la espalda, levantó los hombros, subió el mentón y respiró hondo. Al principio se sintió rara, casi como si estuviera actuando. Pero, por alguna razón, esa postura la hizo sentir más presente, más sólida, más ella. Siguió caminando con esa nueva postura. Cada paso sonaba diferente. Era como si el pavimento reconociera su cambio, como si por primera vez su cuerpo estuviera diciendo: estoy aquí. Minutos después, pasó cerca a un grupo de personas que solían ignorarla. Pero ese día, alzaron la mirada, no porque fuera más bonita, no porque estuviera mejor vestida, sino porque se estaba ocupando de sí misma, porque proyectaba algo distinto, dignidad. Y ese detalle la hizo pensar en algo poderoso. La presencia no es apariencia, es energía. Ese día, al regresar a casa, inició un ritual silencioso. Uno que nunca le contó a nadie. Cada mañana, antes de comenzar el día, Elena se paraba frente al espejo. No para arreglarse, no para maquillarse, sino para alinearse. Se decía en silencio. Espalda recta, hombros arriba, mirada firme. Tú puedes con este día, aunque no lo sientas todavía. A veces lo hacía con sueño, a veces con tristeza, a veces con miedo, pero siempre lo hacía, porque entendió que la mente tarda en creerse las cosas, pero el cuerpo puede enseñarle el camino. Cuando volvía a caminar por la calle, ya no evitaba ocupar espacio. No aceleraba cuando alguien venía de frente. No bajaba la cabeza cuando alguien la miraba. Y poco a poco, sin darse cuenta, la gente empezó a tratarla diferente. Se te ve distinta, le dijo un vecino un día. ¿Te pasó algo?, preguntó otra persona. Pero no era que le había pasado algo. Era que ya no permitía que la vida pasara por encima de ella. Su presencia estaba creciendo. Como cuando una planta, por fin, recibe agua después de años de sequía. La nueva postura le dio algo que no esperaba. Valor. La hacía sentir más fuerte incluso en días en que no lo estaba. La convertía en la mujer que estaba intentando ser,
antes de serlo por completo. Y ese fue su tercer paso. Un paso silencioso, discreto, pero transformador. Porque cuando tu cuerpo empieza a comportarse como alguien segura, tu mente termina por creerle. Paso 4. Habla con claridad. Cuando Elena dejó de pedir permiso para existir. Hubo un tiempo en el que Elena hablaba bajito. No porque no tuviera voz, sino porque tenía miedo de que se notara. Miedo de parecer tonta. Miedo de incomodar. Miedo de equivocarse. Como si cada palabra fuera una prueba que podía fallar. Pero después de conocerse y de empezar a cuidar su presencia, llegó un momento inevitable. Tenía que aprender a hablar. A decir lo que realmente pensaba. A expresar lo que quería. Y, sobre todo, a dejar de justificar cada cosa que hacía. El golpe final llegó un martes en la oficina. Elena trabajaba en un pequeño departamento donde, si no hablabas, nadie te veía. Su jefe, el señor Ramírez, era de esos que no escuchaban si no levantabas la voz, y Elena nunca lo hacía. Ese día, él pasó por su escritorio y lanzó ese típico comentario que la perseguía desde hacía meses. Elena, hablé con el equipo, y decidí darle el proyecto a Martín. Él tiene más presencia. Más presencia. Esa frase le cayó como un balde de agua fría. Porque Elena sabía que ella había hecho el trabajo. Ella había organizado el informe, analizado los datos, adelantado el diseño, probado todo. Pero Martín hablaba fuerte. Martín interrumpía. Martín ocupaba espacio con palabras, aunque no tenía resultados. Elena sintió ese viejo nudo en la garganta. Esa mezcla de injusticia, tristeza y resignación que tantas veces había sentido. Pero ese día, su cuerpo, el que ya caminaba más firme, el que ya no se encorvaba, reaccionó primero. Sintió la espalda enderezarse sola, el pecho abrirse, las manos dejar de temblar. Se levantó de la silla. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo. Pero aún así, habló. Señor Ramírez, dijo con una calma que le sorprendió a ella misma, necesito decir algo. Él levantó las cejas, porque Elena nunca había pedido la palabra. Este proyecto lo trabajé yo, continuó ella. Lo organicé, lo estructuré y lo presenté. Martín apoyó, sí, pero el trabajo principal lo hice yo. Y quiero que eso se tome en cuenta. No estaba gritando. No estaba siendo agresiva. Pero su voz tenía una claridad que nunca antes había tenido. El jefe parpadeó. Sorprendido. Tal vez incluso un poco avergonzado. Tienes razón, admitió él. No lo había visto así. Esa frase, corta y sencilla, fue como romper una cadena invisible. Por primera vez, alguien la escuchó no porque levantó la mano, sino porque levantó su voz interior. Más tarde, mientras regresaba a su escritorio, sintió algo que nunca había sentido. Un orgullo cálido, suave, que le subía por el pecho. No por haber ganado, no por haber sido reconocida, sino porque se había defendido a sí misma sin disculparse. Esa tarde, al llegar a casa, Elena reflexionó sobre algo importante. Hablar claro no es ser dura, ni problemática, ni demasiado. Hablar claro es un acto de autocuidado. Es decirle al mundo, mis ideas importan tanto como las de los demás. Y sí, al principio le tembló la voz. Sí, sintió miedo. Sí, dudó antes de abrir la boca. Pero entendió algo que liberó su alma. La claridad vence al miedo. La honestidad vence a la inseguridad. La voz que te niegas a usar es la que más te condena. Ese día, Elena dejó de pedir permiso para existir. Dejó de hablar como si estuviera interrumpiendo la vida de los demás. Y empezó a hablar como una mujer que sabe quién es y que merece. Fue un paso decisivo. Tal vez el más difícil. Tal vez el más transformador. Porque una vez que aprendes a usar tu voz, ya nadie puede silenciarla. Paso 5. Demuéstrate que puedes. Las pequeñas victorias que construyen a una mujer segura. La seguridad nunca llega de golpe. No aparece un día como un milagro. No se despierta de repente. Se construye, paso a paso, gesto a gesto, decisión a decisión. Elena lo descubrió un jueves por la mañana. Esa semana había sido pesada. Mucho trabajo, poco sueño, miles de pensamientos dando vueltas en su cabeza. Durante años, ese tipo de semanas la desarmaban.
La convertían en la Elena de antes, insegura, silenciosa, derrotada antes de empezar. Pero ahora era distinta. No perfecta. No invincible. Solo distinta. Ese jueves despertó sintiéndose agotada. Y en vez de desanimarse, decidió empezar con algo pequeño. Tender la cama. Parecía insignificante, pero mientras estiraba las sábanas pensó: al menos hice esto bien. Y ese pensamiento, simple y humilde, le dio un impulso inesperado. Mientras se preparaba para salir, recordó que tenía que presentar un informe en la oficina. Antes habría dudado, lo habría revisado 1000 veces, habría esperado aprobación ajena. Pero ya no. Lo revisó una vez. Respiró hondo. Y se dijo: confía en ti. Cuando caminó hacia la oficina, no iba pensando en fallar. Iba pensando en avanzar. El viernes por la tarde, después de entregar el informe y de recibir un buen trabajo de su jefe, algo que antes habría sido impensable, Elena decidió hacer algo más grande: inscribirse a un curso que postergaba desde hacía 2 años. 2 años de miedo. 2 años de no sé si soy capaz. 2 años de excusas disfrazadas de lógica. Apretó el botón de inscripción con las manos sudadas. Pero lo apretó. Y cuando vio el mensaje de registro completado, sintió una mezcla de nervios y emoción que casi la hizo reír. Esa noche, mientras caminaba a casa, pasó por un restaurante donde solía juntarse con una persona que la manipulaba emocionalmente. Alguien que la hacía sentir pequeña. Alguien a quien ella había permitido demasiado. Lo vio ahí, sentado, riéndose con amigos. Antes, habría bajado la cabeza o cruzado la calle. Pero ese día, no. Ese día se mantuvo en su camino. Erguida, serena, con una fuerza que no gritaba, pero que se sentía. Pasó frente a él. Él la vio. Sus cejas se levantaron, como si no pudiera creer la mujer en la que ella se estaba convirtiendo. Pero Elena no desvió la mirada. Solo siguió caminando. No necesitó saludar. No necesitó demostrar nada. No necesitó hacer un show de seguridad. Su presencia hablaba sola. Cuando llegó a casa, se sentó en la cama con una sensación nueva, cálida, firme. Había ganado. No una guerra. No una batalla enorme. Sino algo más importante. Había ganado un día más contra su vieja versión. Ese día entendió lo que nadie le había explicado cuando buscaba cómo ser segura de mí misma en Internet. La seguridad no nace de cosas gigantes. Nace de pequeñas pruebas superadas, de promesas cumplidas contigo misma, de decisiones que te dicen: si hoy pude con esto, mañana puedo con más. Pequeñas victorias. Todos los días. Aunque sean minúsculas. Aunque nadie las vea. Aunque parezcan tontas. Porque cada pequeña victoria alimenta tu autoestima. Cada acto de valentía, aunque sea del tamaño de un grano de arena, te reescribe. Te reconstruye. Te redefine. Y así, sin darse cuenta, Elena dejó de intentar volverse una mujer segura. Y empezó a hacerlo. No perfecta. No sin miedos. Sino segura a pesar de los miedos. Ese fue su 5.º paso. El paso que no termina. El paso que se vive. El paso que se practica. El paso que te vuelve la mujer que siempre quisiste ser. Conclusión: la mujer que siempre estuvo ahí. Cuando miramos la historia de Elena completa, parece un viaje larguísimo. Parece que pasó por 1000 batallas, 1000 dudas, 1000 silencios rotos. Pero si lo vemos con calma, descubrimos algo más simple y más bello. Elena no se convirtió en otra persona. Elena volvió a sí misma. Volvió a la mujer que había sido antes de los miedos. A la niña que soñaba sin pedir permiso. A la adolescente que creía que podía con el mundo. A la joven que un día, sin darse cuenta, comenzó a hacerse pequeña para encajar. Todos tenemos un punto en la vida donde empezamos a apagarnos. Donde callamos para no incomodar. Donde aceptamos cosas que duelen. Donde dejamos que otros nos definan. Donde renunciamos a partes de nosotros para ser más fáciles. Pero también llega un punto, para algunos tarde, para otros temprano, en el que algo despierta. A veces es una frase. A veces es un cansancio profundo. A veces es un espejo. A veces es una injusticia. Y a veces es simplemente un momento donde dices: ya no puedo seguir viviendo así. Eso fue lo que le pasó a Elena.
El gancho que abrió este video te planteó varias preguntas. ¿Te has sentido invisible? ¿Te has sentido pequeña? ¿Has that due to true valor? ¿Has sentido que te apagas un poquito cada día? Y si llegaste hasta aquí, es porque una parte de ti respondió que sí. Pero ahora llega la pregunta más importante. ¿Qué vas a hacer con eso? La historia de Elena no es un cuento. No es ficción. Es el espejo de millones de mujeres que, como tú, tienen dentro una fuerza dormida, esperando que alguien toque la puerta y la despierte. Y aquí está lo que su viaje nos deja. 1. Conocerse no es un lujo. Es un rescate. Elena dejó de huir de sí misma. Tú también puedes mirarte sin filtros y descubrir que no eres tan frágil como creías. 2. Poner límites no es egoísmo. Es dignidad. El no que Elena pronunció fue el sí más grande que se dio a sí misma. Los límites no alejan a las personas correctas, alejan a las incorrectas. 3. La presencia se entrena. El cuerpo de Elena aprendió a caminar con seguridad antes que su mente. Y a veces, así funciona. Primero actúas con valentía. Luego te sientes valiente. 4. Hablar claro te devuelve tu voz. Cuando Elena dejó de pedir permiso para existir, el mundo empezó a escucharla. Tu voz también merece espacio. 5. La seguridad se construye con pequeñas victorias. Tender la cama. Enviar un formulario. Defender una vez. Caminar con la cabeza en alto. Cada mínimo paso cuenta. Cada gesto suma. Cada día te reescribe. Y así, sin magia, sin fórmulas secretas, sin transformaciones imposibles, crece una mujer segura. Una mujer que no es perfecta. Una mujer que aún tiene dudas. Una mujer que sigue aprendiendo. Pero una mujer que ya no se abandona. Porque la verdadera seguridad no es ausencia de miedo. Es avanzar a pesar del miedo. La historia de Elena no termina aquí. Ni la tuya tampoco. Lo que hiciste hoy, escuchar este mensaje, reflexionar, verte a través de otra historia, ya es una pequeña victoria. Un paso más hacia la versión de ti que quieres ser. Una versión que no solo existe, se respeta, se cuida, se sostiene. Y si algo quiero que te lleves de este video es esto. Siempre fuiste suficiente. Solo te faltaba creértelo.